Fénix. Capítulo 129. Tori no sabía dónde meterse. Todo su cuerpo se había quedado rígido desde el instante en que sus ojos chocaron con los de Izuku. Había imaginado ese reencuentro demasiadas veces durante esos 8 años. En algunas versiones ella llegaba más serena. En otras encontraba primero las palabras correctas. A veces incluso lograba sonreír sin que le temblara el alma. Pero la realidad no se parecía a ninguna de esas fantasías. La realidad era mucho más cruda, más torpe, más intensa. Izuku estaba allí, a pocos pasos de ella, mirándola con una seriedad contenida que no resultaba fría, sino demasiado profunda. Se veía un poco más alto que antes, con una presencia más madura y firme. Su cabello seguía siendo igual de alborotado, aunque ahora parecía inclinarse ligeramente hacia un costado, dándole un aspecto distinto, más adulto, sin dejar de ser él. Y la cicatriz debajo de su ojo derecho, junto con la marca que alcanzaba su mejilla derecha, le recordaron a Tori todo lo que habían vivido hacía 8 años. Como si el tiempo no solo hubiera pasado sobre ellos, sino que también hubiera dejado huellas imposibles de ignorar. Aún así, lo que más la golpeó fue su expresión, como si todavía no terminara de creer que realmente la tenía enfrente. Como si una parte de él temiera que, si parpadeaba, ella volviera a desaparecer. Tori sintió un leve temblor recorrerle los brazos y bajar hasta las manos. Su respiración era un desastre silencioso, y el peso de todo lo no dicho parecía haberse acumulado justo en su garganta, impidiéndole reaccionar con normalidad. Durante un instante pensó que debía decir algo importante. Algo digno. Algo que estuviera a la altura de todo lo que ese momento significaba, pero lo único que encontró para defenderse de los nervios fue lo de siempre: humor. Y tenía uno bastante malo. La bicolor soltó una pequeña risa tensa, levantó apenas una mano como si aquello pudiera hacer que la situación resultara menos abrumadora y, con una expresión que mezclaba vergüenza, pánico y una desesperada necesidad de no colapsar en ese mismo instante, habló con una rapidez apenas torpe. Tori. No, no soy yo. Te estás confundiendo. Yo soy la hermana gemela perdida de Tori. La pausa que siguió fue brevísima, pero completamente evidente. Tori desvió la mirada un segundo hacia un lado, como si realmente estuviera buscando un nombre en el aire, y luego volvió a mirarlo. Tori. Me llamo Toribia. Izuku la observó en silencio durante un par de segundos, con una expresión tan extraña que Tori sintió deseos inmediatos de evaporarse y dejar de existir. Izuku. ¿Toribia? Tori. Sí. Toribia. Mucho gusto. Los ojos del peliverde bajaron apenas hacia el traje que llevaba puesto. Luego volvieron a su rostro. Izuku. Entonces. ¿Por qué llevas el traje de heroína de Empress Ember? La bicolor tragó saliva y respondió con una torpeza casi admirable. Tori. Porque soy muy fanática de mi hermana. El silencio que cayó entre ambos fue tan incómodo que hasta el viento pareció apartarse un poco para no interrumpirlo. Tori se mantuvo quieta, sosteniendo una expresión de falsa seguridad que no engañaba a nadie. Izuku la siguió mirando, y por un segundo ella no supo si iba a responderle, a cuestionarla o simplemente a quedarse allí, procesando aquel intento de defensa tan absurdo como dolorosamente familiar. Pero entonces ocurrió. Izuku soltó una risa. No fue una carcajada ruidosa, sino una risa real, cálida, inesperada, que se abrió paso entre toda la tensión de aquel reencuentro como un rayo de sol atravesando nubes demasiado densas. Se llevó una mano a la boca por pura costumbre, negando apenas con la cabeza mientras la incredulidad y el alivio se mezclaban en su expresión. Izuku. No puedo creer que hayas dicho eso. La risa de Tori salió apenas un segundo después, primero pequeña, insegura, y luego un poco más libre. Escuchar a Izuku reír de esa forma, con esa naturalidad que tantas veces había sido refugio para ella, hizo que algo dentro de su pecho se aflojara. No del todo. Nunca tan fácil. Pero sí lo suficiente como para volver a respirar sin sentir que cada bocanada de aire le desgarraba por dentro. Tori. Entré en pánico. Izuku. Eso fue evidente. Ambos volvieron a reír, esta vez con una suavidad que no borraba la tensión, pero sí la volvía menos cruel. Durante unos segundos, el peso de los años pareció retroceder apenas lo suficiente para dejarles recordar algo más simple. Algo que había sobrevivido incluso a la distancia. La forma en que, aún en medio del caos, seguían encontrando pequeños espacios para respirar juntos. Después de eso, el silencio regresó, pero ya no resultó tan hostil. Seguía siendo delicado, seguía cargado de demasiadas cosas, aunque ahora tenía un matiz distinto, menos afilado. Más humano.
más parecido al silencio de dos personas que no saben por dónde empezar, pero realmente quieren hacerlo. Izuku fue el primero en hablar esta vez, y su voz salió más baja, más cuidadosa. Izuku, ¿te ves bien? Ori parpadeó, sorprendida por la sencillez de aquellas palabras. Bajó un poco la mirada, y una sonrisa tenue, casi tímida, apareció en sus labios. Tori. Tú también. Izuku inclinó apenas la cabeza, como si todavía la estuviera observando con una atención que no podía evitar. Izuku. Aunque sigues mintiendo muy mal, Tori. Sabes que me pongo nerviosa cuando miento. Izuku. Sí, lo recuerdo bien. La bicolor dejó escapar un suspiro suave, llevándose una mano al brazo contrario en un gesto contenido. La calma empezaba a volverle a los músculos, aunque por uno dentro seguía sintiéndose demasiado expuesta. Tori. Entonces, ¿cómo has estado? La pregunta fue simple, pero al salir de sus labios quedó impregnada de mucho más que cortesía. No era una frase vacía. Había una necesidad real detrás. Una mezcla de culpa, curiosidad, cariño y miedo a la respuesta. Izuku lo entendió. Se notó en la forma en que su expresión cambió apenas, perdiendo un poco de aquella ligereza recién recuperada para volverse más sincera. Izuku. He estado bien. Mejor que antes. Hizo una breve pausa, como si eligiera con cuidado las palabras. Izuku. Han sido años extraños. Hubo momentos buenos, otros no tanto. Pero estoy bien de verdad. Tori asintió despacio. Quiso creerle. Quiso aferrarse a ese de verdad como si bastara para aliviar todo lo que durante tanto tiempo había imaginado en su ausencia. Tori. Me alegra escuchar eso. Izuku la miró un instante más antes de devolverle la misma pregunta. Izuku. ¿Tú? La sonrisa de Tori se volvió un poco más débil, aunque no desapareció. Tori. También estoy bien. Izuku alzó apenas una ceja. Izuku. Sigues mintiendo muy mal. Eso le arrancó otra risa corta a la bicolor, esta vez acompañada de un leve movimiento de cabeza. Tori. Está bien. No, no siempre estuve bien. Las palabras salieron con suavidad, sin dramatismo, pero con una honestidad que pesó más por eso mismo. Sus ojos se desviaron hacia un punto del sendero, como ese resultara más sencillo admitirlo sin sostenerle la mirada directamente. Rory. Hubo días mejores que otros. Supongo que, aprendí a seguir adelante. Algo que tú me enseñaste. Izuku no la interrumpió. Se quedó escuchándola en silencio, con esa atención plena. Rue siempre la había hecho sentirse vista de una forma demasiado profunda. Izuku. Gracias por eso. Tori dejó salir una pequeña risa nasal. Tori. De nada. Volvieron a quedarse callados por unos segundos. Esta vez el silencio se llenó con un sonido lejano de unas bicicletas pasando por otro sendero y el murmullo de Parque respirando a su alrededor. La vida seguía, ajena a todo lo que ese momento significaba para ellos dos. Izuku fue quien avanzó un paso muy pequeño, no lo suficiente para invadir su espacio, pero sí lo suficiente para dejar claro que no pensaba retroceder. Izuku. Me alegra verte, Tori. No hubo adornos. No hubo rodeos. Solo verdad. La bicolor levantó de nuevo la mirada hacia él, y por un instante sintió que el pecho le dolía de una forma distinta, menos punzante y más cálida. Más peligrosa, quizás porque era la clase de dolor que nacía de recordar cuánto había amado algo y cuánto seguía importándole. Tori. Me alegra verte también. Esta vez no hubo broma que la cubriera. Ni excusa. Ni desvío. Solo una sinceridad desnuda que hizo que los ojos de Izuku se suavizaran un poco más. Él respiró hondo, como si todavía hubiera demasiadas preguntas empujando por salir al mismo tiempo, y optó por algo más simple. Algo que no hiriera aquel pequeño equilibrio que recién empezaban a construir. Izuku. ¿Trabajas mucho? Tori soltó una risa breve. Tori. Sí. Izuku. Lo imaginé. Rory. ¿Y tú? ¿Qué tal tu trabajo como maestro? Izuku sonrió con una mezcla de resignación y costumbre. Izuku. Me gusta mucho. Sabes que siempre me ha gustado enseñar a los más pequeños. Tori. Sí lo sé. Ese pequeño intercambio, tan cotidiano y tan suyo, aflojó un poco más la rigidez del ambiente. Durante un momento, se sintió casi absurdo que hubieran pasado tantos años. Porque debajo de todas las heridas, debajo del silencio, debajo del peso insoportable de lo que todavía no habían tocado, seguían reconociéndose en esos detalles mínimos. En esas preguntas sencillas. En esas respuestas que parecían no haber cambiado nunca. Izuku. ¿Has comido algo hoy? Tori parpadeó, sorprendida. Tori. ¿Eso acaba de ser una pregunta real? Izuku. Sí, Tori. Después de 8 años, ¿esa es una de tus primeras preguntas? Izuku. Contéstala. La bicolor sonrió, incapaz de evitarlo. Tori. Sí.
Tomé café antes de venir. Izuku la miró con sospecha inmediata. Izuku. Eso no cuenta como comida, Tori. Había algo más. Izuku. Tori. Tori. Está bien, solo café. Izuku soltó aire por la nariz, negando con la cabeza con una expresión que hizo que el pecho de la bicolor se apretara con ternura dolorosa. Había cambiado. Claro que no había cambiado. Ambos lo habían hecho. Pero había gestos en él que seguían siendo tan suyos, tan intactos, que resultaba imposible no sentir que el tiempo por un segundo, había dejado una pequeña grieta por donde el pasado podía asomarse. Izuku. Algunas cosas nunca cambian. Tori. Podría decir lo mismo de ti. Izuku la observó un momento, con una leve curvatura en los labios, como si esa idea le produjera una mezcla extraña de nostalgia y consuelo. Izuku. Espero que eso sea en el buen sentido. Tori tardó un momento en encontrar algo más que decir. A pesar de que la tensión inicial se había suavizado un poco gracias a aquella pequeña cadena de bromas y preguntas simples, seguía sintiendo el corazón demasiado acelerado dentro del pecho. Hablar con Izuku después de tanto tiempo era extraño de una forma difícil de explicar. No era incómodo por falta de confianza, sino precisamente por todo lo contrario. Había demasiada historia entre los dos, demasiados recuerdos latiendo debajo de cada pausa, y por eso hasta la pregunta más sencilla parecía cargar un peso mayor del que debería. Aún así, terminó reuniendo el valor para romper el breve silencio que había vuelto a instalarse entre ambos. Tori, ¿qué estabas haciendo por aquí? Izuku desvió apenas la mirada hacia un lado, señalando vagamente la dirección de la ciudad con un pequeño movimiento de cabeza antes de volver a verla. Izuku. Estaba volviendo a mi departamento. Tengo que pasar a buscar unos documentos de mis alumnos que olvidé. La respuesta hizo que Tori parpadeara apenas. Había algo en la naturalidad con la que él dijo mis alumnos que todavía le producía una sensación extraña, no mala, sino de esas que te recuerdan cuánto tiempo ha pasado realmente. Izuku ya no era solo el chico que había corrido una y otra vez detrás de su sueño. Ahora también era alguien que guiaba a otros hacia el suyo. La bicolor lo observó con atención durante un instante y luego preguntó con suavidad. Tori, ¿vives solo? Izuku asintió. Izuku. Sí. Necesito estar cerca del agua por si surge alguna emergencia, o por si pasa algo como esto y olvido documentos importantes. Tori dejó salir una pequeña sonrisa y asintió despacio, como si aquella explicación encajara con él demasiado bien. Era algo muy suyo. Práctico, responsable, un poco absorbido por el trabajo, incapaz de alejarse demasiado de donde sentía que podía ser necesario. No dijo nada de eso en voz alta, pero lo pensó con una mezcla de ternura y melancolía. Entonces Izuku, sin dejar que la conversación muriera, inclinó ligeramente la cabeza y le devolvió la pregunta. Izuku. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? La sonrisa de Tori se mantuvo, aunque por dentro algo se tensó de inmediato. La verdad seguía siendo demasiado complicada de poner sobre la mesa en ese momento, no después de un reencuentro tan reciente, no cuando todavía apenas podían sostener una conversación sin que el pasado asomara por todos lados. Así que recurrió a una mentira pequeñilla. Una de esas que no nacen del deseo de engañar por completo, sino de la necesidad desesperada de ganar un poco de tiempo. Tori. Mi productor, Zain, organizó una reunión con un amigo suyo que tiene un estudio aquí. Él iba a ayudar a terminar mi próximo sencillo. Ya que estaba en Japón, aproveché para ver un poco los cambios y patrullar un rato. Izuku asintió al escucharla. Su expresión no cambió demasiado, pero había algo en sus ojos que dejaba claro que no estaba del todo convencido. No la desmintió ni la presionó. Solo recibió la explicación y la dejó allí, como si entendiera que ese no era el momento para empujar más de la cuenta. El silencio que siguió fue pequeño, pero inevitablemente incómodo. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque ambos parecían estar caminando con cuidado alrededor de todo lo que todavía no se atrevían a tocar. El aire del parque se deslizó entre ellos con suavidad. A lo lejos se escucharon voces dispersas, unas ruedas rozando el sendero, el movimiento tranquilo de una ciudad que no sabía que, para dos personas en ese rincón, el tiempo se había alterado por completo. Fue Izuku quien terminó rompiendo aquel momento suspendido. Su voz salió baja con una mezcla de resignación y ligera prisa. Izuku. Debería volver al trabajo antes de que Aizawa-sensei me regañe otra vez. Tori soltó una pequeña sonrisa al escuchar aquello. Había algo reconfortante en saber que ciertas cosas seguían exactamente donde debían estar. Aizawa regañando, Izuku cumpliendo demasiado y aún así sintiendo que se quedaba corto. Laoa continuando con su vida. Ella asintió con suavidad. Tori. Sí, claro.
No quiero molestarte más. Ve con cuidado, y cuídate, ¿y sí? Izuku la miró durante un segundo y luego asintió también. Izuku. Tú también. Sin agregar nada más, el peliverde terminó dándose la vuelta. Empezó a caminar con un ritmo tranquilo, sin apresurarse demasiado al principio, como si una parte de él todavía sintiera el peso de dejar aquella conversación a medias. Tori se quedó quieta en su lugar, observándolo alejarse. Vio su espalda perder unos pocos pasos de distancia, y entonces una ansiedad brusca, casi dolorosa, le subió por el pecho. No quería que terminara así. No después de 8 años. No después de haberlo tenido enfrente. Por fin la idea de dejarlo ir y no saber cuándo volvería a verlo comenzó a carcomerla de inmediato, mordiendo cada una de sus dudas hasta volverlas insoportables. Antes de poder pensarlo demasiado, abrió los labios y lo lamó. Tori. Espera. Izuku se detuvo. No giró de inmediato, pero esa sola pausa bastó para que el corazón de la bicolor comenzara a latir con una fuerza incómoda, torpe, casi juvenil. Ella apretó apenas los dedos al costado del cuerpo, reuniendo coraje como si estuviera a punto de lanzarse al vacío. Cuando él finalmente se dio vuelta para mirarla, Tori tragó saliva y habló con un nerviosismo que apenas logró disimular. Tori. ¿Y puedo tener tu número otra vez? La frase salió más frágil de lo que le hubiera gustado. Aún así, siguió adelante. Tori. Me gustaría que habláramos más luego, si tú quieres. Bajó apenas la voz en las últimas palabras, Tori. Pero si no quieres volver a verme, lo entenderé. Izuku la observó en silencio durante un segundo. Uno solo. Pero para Tori se sintió mucho más largo. Su pecho se tensó, preparándose para cualquier respuesta, incluso la que más temía. Sin embargo, al final, la expresión del peliverde se suavizó apenas, y terminó aceptando con una calma sencilla que casi le desarmó el alma. Le dio su número otra vez. Tori lo guardó con rapidez, como si temiera que incluso ese pequeño gesto pudiera escapársele de las manos si tardaba demasiado. Luego levantó de nuevo la mirada hacia él, todavía con esa mezcla de ansiedad y alivio latiéndole en el rostro. Tori. Te escribiré en un rato para que sepas que soy yo. La bicolor intentó sonreír con algo más de seguridad. Tori. Y. Suerte en el trabajo. Izuku asintió. Izuku. Gracias. Hubo una pausa mínima antes de que añadiera su despedida. Izuku. Nos vemos, Tori. Tori. Nos vemos, Izuku. Esta vez sí. Él aceleró un poco el paso al retomar su camino, dejando atrás el sendero con una urgencia más clara, seguramente recordando que todavía tenía responsabilidades esperándolo. Tori permaneció en su sitio hasta que la distancia volvió a crecer entre ambos, y solo cuando estuvo sola otra vez dejó escapar un largo suspiro, cargado de nerviosismo, ansiedad y un alivio tan extraño como agotador. Se llevó una mano al pecho y soltó una risa corta, incrédula, todavía intentando procesar lo que acababa de pasar. Tori. Eso no salió del todo nada mal. El comentario se lo dijo más a sí misma que al aire, como si necesitara oírlo en voz alta para terminar de creerlo. Aún así, la agitación seguía allí, viva dentro de su cuerpo. Tenía la cabeza llena, el corazón aún peor, y sabía que si se quedaba quieta demasiado tiempo corría el riesgo de quedar atrapada de nuevo en todo uno o que acababa de sentir, así que hizo lo único que sabía hacer cuando necesitaba despejarse. La energía brotó de su espalda en un destello cálido y brillante, desplegándose en forma de alas con esa presencia imponente y hermosa que siempre parecía arrancarle unos segundos de irrealidad al mundo. El aire alrededor de ella vibró apenas cuando las extendió por completo, y al instante siguiente Tori se impulsó hacia arriba, elevándose del suelo con un movimiento limpio y veloz, y ascendió hacia el cielo de la ciudad, dejando abajo el parque, los senderos, las estatuas y aquel reencuentro que todavía le sacudía el alma. El viento golpeó su rostro mientras ganaba altura, despeinando sus mechones bicolores, y por un momento se concentró solo en eso. En el aire. En el movimiento. En la sensación de avanzar. Seguiría con su patrulla, eso haría. Patrullaría, despejaría su mente y trataría de ordenar el caos que Izuku Midoriya acababa de devolverle al corazón con una sola aparición inesperada en medio del día. La noche había caído por completo sobre la ciudad cuando Tori por fin tuvo un momento real para quedarse quieta. Después de todo lo ocurrido durante el día, el silencio de la habitación que le habían preparado en la agencia de Shoto se sentía extraño, casi artificial. No había vuelto a la casa de su tía. Había preferido mantenerse al margen, respetar su espacio, su privacidad y también la relación que ya ahora compartía con su antiguo sensei. Ya bastante revuelo emocional le había traído su propia llegada a Japón como para irrumpir también en esa parte de la vida de Amber.
Así que allí estaba, acostada sobre la cama, con una pierna apenas flexionada y el teléfono sostenido entre las manos, mirando la pantalla con una mezcla de aburrimiento, ansiedad contenida y una inquietud que no terminaba de abandonarla desde el encuentro en el parque durante la tarde. Le había enviado un mensaje a Izuku, corto y simple, solo para que tuviera su número y supiera que realmente era ella. Libra L le había respondido que lo agendaría. Nada más. Después de eso, no volvieron a hablar. Tori no supo qué contestar a ese mensaje sin sentirse extraña, y como Izuku tampoco envió nada más, terminó suponiendo que tal vez seguía ocupado con el trabajo, con la UA, con su alumnos o con cualquiera de las 1000 cosas que podían ocupar a alguien como él. Aún así, eso no impedía que cada pocos minutos desbloqueara el teléfono solo para comprobar si había algo nuevo, aun sabiendo perfectamente que ese gesto no hacía más que dejarla en evidencia frente a sí misma. Precisamente en uno de esos momentos, cuando ya estaba empezando a asignarse a una noche lenta y vacía, que la pantalla volvió a iluminarse entre sus manos. Un mensaje de Izuku L corazón le dio un pequeño salto en el pecho antes incluso de que terminara de abrir la conversación. Le preguntaba si podían verse. Tori se quedó mirando esas pocas palabras durante varios segundos, intentando que su cara no reflejara el efecto absurdo que acababan de provocarle. Su primera reacción fue contestar de inmediato. La segunda, más digna, le recordó que no quería parecer desesperada. Así que dejó el teléfono a un lado, respiró hondo, volvió a tomarlo, lo dejó otra vez y terminó esperando unos minutos que se le hicieron ridículamente largos antes de responder que sí. Después le preguntó dónde podían encontrarse. La respuesta no tardó demasiado en llegar. Playa Dagoba. En 1 hora. Tori tragó saliva. Sus dedos se movieron con rapidez sobre la pantalla para escribir un simple está bien, y apenas envió el mensaje bloqueó el teléfono como si eso pudiera ayudarla a controlar el caos que empezaba a crecerle por dentro. La idea de volver a verlo unas horas después de aquel reencuentro inesperado en el parque era suficiente para hacerle sentir el cuerpo ligero y pesado al mismo tiempo. Nervios. Anticipación, miedo. Una felicidad torpe que no se atrevía a nombrar todavía. Se incorporó de la cama de golpe y fue directo a prepararse. Primero se dio una ducha larga, quizá más larga de lo necesario, como si el agua caliente pudiera ordenar un poco todo lo que llevaba revuelto por dentro desde la tarde. Permaneció bajo el chorro más tiempo del habitual, dejando que el vapor le nublara los pensamientos por unos minutos, aunque ni siquiera eso logró apartar del todo la imagen de Izuku mirándola en el parque, riéndose de Toribia, aceptando volver a darle su número con esa calma que todavía le apretaba algo era el pecho. Cuando por fin salió del baño, con el cabello húmedo y la piel todavía tibia, se plantó frente a la ropa que había dejado aparte y tuvo que decidir qué ponerse. No quería arreglarse demasiado. No quería dar la impresión de que llevaba 1 hora entera pensando en ello. Pero tampoco quería aparecer de cualquier manera. Al final optó por algo simple, cómodo y muy suyo. Un estilo oversize que la ayudara a sentirse más relajada. Se puso un jean ancho estilo baggy, una camiseta blanca básica, un hoodie negro y unas zapatillas negras. El resultado era casual, limpio y natural. Lo suficiente para verse bien sin parecer que lo había intentado demasiado, aunque claramente sí lo había hecho. Mientras terminaba de peinar su cabello frente al espejo, cuidando sin admitirlo demasiado cómo quedaban los mechones alrededor del rostro, unos golpes suaves sonaron en la puerta de su habitación. Tori giró de inmediato, con el cepillo todavía en la mano, y fue a abrir. Del otro lado estaba Malik. Libra el chico la observaba con una sonrisa tranquila, de esas que parecían mezcla curiosidad y naturalidad en partes iguales. Su presencia, como casi siempre, tenía algo relajado que contrastaba con la energía acelerada que ella llevaba encima. Malik. ¿Qué haces? Ori se apartó apenas un mechón del rostro y respondió con un tono que intentó sonar normal. Tori. Nada, recién terminé de bañarme. Voy a salir un rato. Malik asintió, apoyándose apenas en el marco de la puerta con esa comodidad despreocupada que lo caracterizaba. Malik. Entonces déjame acompañarte. Tori parpadeó. El chico mantuvo la sonrisa y añadió con tranquilidad. Malik. Desde que llegamos he estado metido en la agencia trabajando. Quiero salir un poco. Pensé que tal vez podríamos ir a cenar por ahí. No conozco nada de Japón y claramente no hablo japonés como tú. La bicolor sintió como una pequeña incomodidad le tensaba el gesto. No por Malik, sino por la situación. Él no tenía culpa de nada. De hecho, la propuesta era completamente razonable. Pero justo esa noche, justo en ese momento, era lo último que podía aceptar. Tori.
Podríamos hacerlo mañana. La respuesta le salió acompañada de una mueca leve, casi apologética. Tori. Hace rato quedé en encontrarme con alguien. Malik alzó apenas las cejas, claramente curioso. Malik. ¿Con quién? Tori sostuvo su mirada apenas un segundo antes de mentir con una rapidez que solo delataba lo mucho que improvisaba Tori. Voy a cenar con mi tía. Ayer no pudimos hablar mucho y hoy iremos a un restaurante. Malik la observó un instante, como si procesara la explicación, y luego termina sintiendo sin complicarlo más. Malik. Entiendo. No hay problema. Después señaló suavemente hacia ella con una media sonrisa Malik. Pero mañana sí iremos a cenar. La seriedad juguetona con la que lo dijo le arrancó a Tori una sonrisa rea. Tori. Lo prometo. Malik pareció conforme con eso y durante un momento, la escena se quedó suspendida en una tranquilidad sencilla, hasta que Tori bajó la mirada hacia su teléfono para revisar la hora. Apenas lo hizo, sintió un pequeño sobresalto. Ya casi era el momento. Sus ojos se abrieron un poco más y volvió a alzar la vista hacia Malik. Tori. Tengo que irme. No le dio demasiado espacio al asunto, se acercó de inmediato y lo abrazó con rapidez, en un gesto espontáneo y breve, antes de apartarse otra vez. Tori. Nos vemos luego. Malik. Sí, claro. Pero ella ya se estaba moviendo. Tori salió apurada por el pasillo, casi corriendo, con el teléfono en una mano y el cabello todavía acomodándose a su espalda mientras aceleraba el paso con una prisa que desmentía por completo cualquier intento de parecer tranquila. Malik quedó donde estaba, observándola alejarse con una expresión entre divertida y satisfecha, como si aquella escena le hubiera confirmado algo que no necesitaba poner en palabras. Al final soltó un suspiro suave, casi complacido, y negó un poco con la cabeza antes de darse vuelta, se fue contento hacia su habitación y mientras tanto, Tori siguió avanzando a toda velocidad por la agencia, con el corazón empezando a latirle más fuerte otra vez, rumbo a una noche que todavía no sabía si iba a romperla un poco más, o a devolverle algo que había creído perdido durante demasiado tiempo. La playa Dagobah se extendía bajo la noche con esa mezcla extraña de vacío y memoria que siempre había tenido. El mar avanzaba y retrocedía con una insistencia monótona sobre la arena oscura, arrastrando espuma pálida que brillaba apenas bajo la luz lejana de la ciudad. El viento traía olor a sal, humedad y metal oxidado, y movía con suavidad los bordes del hoodie negro de Tori mientras ella descendía desde el cielo con un aterrizaje ligero, dejando que sus alas de energía se disiparan detrás de su espalda en pequeñas partículas doradas. Había llegado unos minutos antes, incapaz de soportar la idea de hacerlo tarde, y ahora que por fin estaba allí, con los pies hundiéndose un poco en la arena húmeda, toda la ansiedad que había intentado contener durante el trayecto volvió a golpearle de lleno en el pecho. Izuku ya la estaba esperando. Se encontraba a varios pasos de la orilla, con la vista fija en el mar y las manos dentro de los bolsillos de la chaqueta. Al escucharla acercarse, giró apenas el rostro, y a Tori se le tensó el cuerpo de inmediato al verlo con mayor claridad. Era un poco más alto que antes, con una presencia más firme, más madura, como si el tiempo hubiera terminado de afirmarlo en silencio. Su cabello seguía siendo igual de alborotado, pero ahora parecía inclinarse ligeramente hacia un costado, dándole un aire distinto sin dejar de ser completamente él. Y luego estaban las marcas. La cicatriz debajo del ojo derecho. La huella que se extendía sobre la mejilla derecha, restos visibles de todo lo que habían vivido 8 años atrás. Huellas que necesitaban explicación, porque Tori sabía exactamente de dónde venían, y verla allí, tan claras en su rostro, hizo que una punzada vieja le atravesara el alma. Durante unos segundos solo se miraron. No hubo sonrisa inmediata. No hubo alivio fácil. Solo esa incomodidad frágil y pesada de dos personas que se habían amado demasiado y que ahora no sabían cómo colocarse una frente a la otra después de tanto silencio. Tori. Hola. Izuku. Hola. La respuesta fue suave, casi absorbida por el sonido del agua. Después de eso, el silencio volvió a caer entre los dos, espeso y torpe. Tori metió las manos en los bolsillos de su hoodie, más para esconder el leve temblor de sus dedos que por comodidad. Izuku apartó la vista un segundo hacia el mar y luego volvió a verla, como si él tampoco supiera todavía cómo empezar sin romper algo. Fue ella quien lo hizo primero, no porque estuviera preparada, sino porque quedarse callada iba a matarla. Tori. ¿Cómo estuvo tu día? La pregunta era tan normal que por un instante pareció fuera de lugar allí, en medio de todo. Aún así, Izuku respondió. Izuku. Largo. Tuve clases, después revisé unos trabajos, más tarde unas reuniones, y luego tuve que volver por esos documentos que olvidé. Tori asintió despacio. Tori. Suena agotador. Izuku. Lo fue un poco.
Hubo una breve pausa. Izuku la observó con esa atención suya que siempre parecía notar más de lo que decía, y luego le devolvió la pregunta. Izuku, ¿y el tuyo? Tori miró un instante hacia la arena. Tori. Patrullé un rato. Vi algunas partes de la ciudad. Traté de volver a acostumbrarme a estar aquí. Izuku. ¿O lograste? La bicolor dejó escapar una leve exhalación, casi una risa sin humor. Tori. No hoy. Eso hizo que algo en la expresión de Izuku se suavizara apenas, aunque la incomodidad siguió allí, viva entre ambos. El viento empujó un mechón del cabello de Tori contra su mejilla y ella lo apartó con un gesto pequeño, casi automático. ND sabía qué hacer con su cuerpo. No sabía si acercarse más, si quedarse donde estaba, si mirar el mar o a él. Nada se sentía natural, y precisamente por eso dolía tanto Tori. ¿Y la UA? Izuku. Sigue siendo la UA, solo que ahora todo se siente distinto. Tori. Sí. Me lo imagino. Izuku. Los alumnos ayudan. Tori. ¿Te gusta enseñar? La pregunta logró arrancarle una reacción más clara. No era una sonrisa completa, pero sí un cambio real en su rostro. Izuku. Sí. Mucho. Tori bajó apenas la mirada. Había algo hermoso en eso. Doloroso, pero hermoso. Izuku siempre había sido el tipo de persona capaz de convertir incluso una pérdida en otra forma de seguir entregándose por entero a los demás, y esa verdad solo hacía que el peso que ella arrastraba se sintiera más insoportable. Tori. Me alegra. Izuku volvió a mirar el mar. Su mandíbula se tensó apenas, como si algo dentro de él estuviera terminando de decidirse. Tori lo notó de inmediato. Lo sintió antes incluso de que él hablara. Y cuando finalmente lo hizo, su voz salió más baja, más seria, con un peso distinto. Izuku. En el video que me dejaste hace 8 años. Tori dejó de respirar por un segundo, no dijo nada. No pudo. El peliverde siguió mirando hacia un costado, hacia la línea oscura del agua, como si le costara tanto pronunciar aquello como a ella escucharlo. Izuku. Al final me decías que me amabas. Los dedos de Tori se tensaron dentro de los bolsillos del Odie. El pecho empezó a subirle y a bajarle con más fuerza. Había imaginado muchas cosas sobre esa noche, pero no que él fuera directo hacia esa herida de una manera tan limpia, tan simple, tan inevitable. Entonces Izuku se volvió a verla. La miró de frente sin frialdad. Sin rodeos. Sin esconder la seriedad que ya se había instalado por completo en su rostro. Izuku. ¿Eso sigue siendo verdad? Tori abrió los labios, pero no le salió la voz. Sintió el sabor seco de los nervios en la boca, el latido desordenado del corazón golpeándole contra las costillas y la vieja costumbre de querer huir empujando con fuerza desde algún rincón oscuro de su cuerpo. Pero ya no podía hacerlo. No otra vez. Izuku sostuvo la mirada un segundo más antes de hacer la pregunta que verdaderamente llevaba demasiado tiempo encerrada dentro de él. Izuku. ¿Por qué te tomó tanto tiempo volver? ¿Dejaste de amarme? Esa vez el silencio ya no fue simple incomodidad. Fue un vacío brusco, cortante. Mar siguió rompiendo detrás de ellos. El viento siguió moviendo la ropa de ambos. La ciudad siguió brillando a lo lejos. Pero para Tori todo quedó suspendido en esa pregunta. Bajó los ojos hacia la arena húmeda, sintiendo que el aire no le alcanzaba. Cuando por fin habló, su voz salió baja, quebrada apenas por el centro. Tori. Nunca deje de amarte. Izuku no respondió enseguida, se quedó quieto, observándola con esa paciencia tensa que solo hacía que todo doliera más. Tori. Tardé en volver. Porque no me sentía segura de estar a tu lado y no lastimarte. Izuku. Tori. Y no sé cómo explicarte el montón de cosas que pasan por mi cabeza desde ese día y ya no sé qué hacer. Izuku frunció apenas el ceño, pero su voz siguió siendo serena. Izuku. Entonces explícamelo. La sencillez de esa frase le hizo más daño que cualquier reproche. Tori soltó una risa mínima, rota, sin humor, y respiró hondo antes de seguir. Tori. Me fui porque cada vez que te veía seguir adelante después de todo. Yo sentía que no tenía derecho a quedarme a tu lado. Izuku permaneció en silencio. Tori. Porque cada vez que te miraba, veía todo lo que habías perdido. Todo lo que habías cargado. Todo lo que tuviste que dejar atrás. Y no podía dejar de pensar que, de una forma u otra, yo había tenido parte en eso. Él inhaló despacio, pero volvió a contenerse. Tori siguió hablando, ya incapaz de detenerse. Tori. Mi sangre, mi familia, todo lo que soy. Todo ese desastre terminó arrastrándote a ti también. Y aunque tú nunca me culparas, aunque nadie me lo dijera, yo lo sentía. Sentía que por mi culpa habías cargado con más dolor del que ya te había tocado cargar en toda tu vida. Izuku.
Tori. Rory. No, espera. Déjame decirlo. Porque nunca te lo dije. Nunca fui capaz. Su voz tembló, pero siguió. Tori. Yo me repetía una y otra vez que si hubiera sido más fuerte antes. Si hubiera entendido más cosas antes. Y hubiera hecho algo, lo que fuera. Entonces quizá tú no habrías terminado perdiendo tanto. Izuku dio un paso hacia ella, no con agresividad, sino por puro impulso de Izuku. No fue tu culpa. Tori soltó aire por la nariz, temblando. Tori. Claro que fue mi culpa. Culpa de la sangre que llevo dentro, Izuku. Pero tu pasado con All for One no es culpa tuya, Tori. Claro que lo he. Cero. ¿Quieres que te recuerde todas las cosas horribles que hizo? Pero ella volvió a negar, esta vez con más fuerza. No con rabia hacia él, sino con esa rabia antigua, podrida, que llevaba años clavada dentro de ella. Tori. ¿No entiendes, Izuku? Entonces haz que entienda. La bicolor sintió que algo dentro de su pecho se quebraba de verdad. Tori. ¿Y cómo quieres que volviera antes? ¿Cómo quieres que apareciera frente a ti como si nada después de todo eso? ¿Cómo quieres que me quedara a tu lado sabiendo todo lo que te pasó? Sabiendo todo lo que tuviste que sacrificar. Sabiendo que One for All se extinguió dentro de ti después de todo lo que cargaste. Izuku mantuvo el silencio, pero ya no era un silencio calmado, se notaba en su respiración. Tori. Yo te veía sonreír. Te veía hablar como si estuvieras bien. Como si pudieras soportarlo. Como si pudieras vivir con ello. Y eso me destruía más, porque tú seguías siendo tú, seguías siendo bueno, seguías siendo la persona que más admiraba, mientras yo no podía dejar de pensar que te había arrastrado conmigo a un infierno que no te correspondía. La respiración del peliverde se volvió más pesada. Izuku. Te estás castigando por cosas que no controlabas. Tori. Pero sí pude haber sido más fuerte. La grieta en la conversación se abrió por completo ahí. Izuku. No. Tori. ¿Y sí? Izuku. Eras una niña cargando con algo monstruoso. No podías resolverlo todo tú sola, Tori. Pero debía haber podido. El grito quedó suspendido sobre la playa. Tori. Debía haber sido más fuerte. Debía haber hecho algo, lo que fuera. Y no hice. No lo hice, Izuku. Él apretó la mandíbula. Seguía intentando sostener la calma, pero ya empezaba a quebrarse. Izuku. Escúchame. Perder One for All no fue tu culpa, Tori. Para ti no. Izuku. Para nadie. Tori. Para mí sí. La última palabra se rompió por completo. Tori. Porque no puedo verlo de otra forma. No puedo dejar de pensar que el chico que amaba, el chico que dio todo de sí una y otra vez, terminó perdiendo el sueño de su vida y yo no hice nada para evitarlo. Hunadari Izuku la miró con el pecho tenso, con una tristeza cansada en los ojos que no alcanzaba para ocultar lo mucho que eso también le dolía a él. Izuku. No tenías que salvarme de todo, Tori. Ese quería hacerlo. La frase salió con tanta fuerza que incluso el silencio posterior retrocedió. Tori. ¿Por qué te amaba? ¿Por qué te amo? Y no podía soportar quedarme a tu lado sintiendo que te había hecho tanto daño. Y no podía mirarte y no pensar en todo lo que perdiste por estar cerca de mí. Izuku bajó apenas una mirada un segundo y luego la alzó otra vez. Izuku. No me perdiste tú, Tori. Pero sí te herí. Izuku. Sí, me heriste. La admisión la dejó inmóvil. Tori. Lo sé. Izuku. Pero no por One for All. Tori lo miró sin aliento. Izuku. Me heriste cuando huiste. Las lágrimas comenzaron a correrle sin control. Izuku. Me heriste cuando decidiste sola que yo estaría mejor sin ti. Me heriste cuando desapareciste de mi vida sin dejarme ayudarte a cargar con todo eso que sentías. Tori se cubrió la boca un instante. Tori. Porque pensé que no ibas a poder perdonarme, Izuku. ¿Y entonces decidiste no darme siquiera la oportunidad? Tori. Porque sentía que no la merecía. La discusión dejó de ser frágil en ese momento. Ya estaba ardiendo de verdad. Tori. No podía quedarme contigo y fingir que todo iba a estar bien. No podía abrazarte, no podía mirarte, no podía escucharte decir que seguías adelante, cuando yo sentía que te había destrozado la vida. Y no podía soportar que la persona que amo sufriera por la pérdida de lo que más amaba en la vida y por mi culpa. Izuku se quedó completamente quieto. Y cuando habló, todavía no gritó, pero la tensión en su voz fue brutal. Izuku. Deja de decir eso. Tori negó entre lágrimas. Tori. Es lo que siento. Izuku. Pues deja de cargar sola con todo como si fueras Olmiguet. Ella se sobresaltó. No porque él hubiera elevado un poco la voz, sino porque esta vez la elevó de verdad. Porque la paciencia se quebró. Izuku dio un paso más hacia ella. Sus ojos estaban húmedos también. Izuku.
No entiendes nada si de verdad crees que lo que más me destruyó fue perder One for All. Tori se quedó helada. Él respiró fuerte una vez. Otra. Izuku. Lo que más amaba se fue a Estados Unidos hace 8 años. La frase cayó como un golpe seco, imposible de amortiguar. Tori lo miró como si el suelo acabara de cederle bajo los pies, y por primera vez desde que empezó aquella conversación, Izuku dejó que el dolor hablara sin ningún filtro. Izuku. Sí, perdí One for All, sí, perdí el sueño que tuve desde niño. Claro que me dolió. Claro que me rompió por dentros. Pero tú te fuiste, Toril, te fuiste y me dejaste solo con todo eso. Sin explicación, sin elección, sin nada. Ella abrió la boca, pero no pudo responder. Izuku. Tú hablas de culpa como si fueras la única que sufrió. Como si fueras la única que se quedó hecha pedazos. Pero yo también te perdí a ti. También tuve que aprender a vivir con tu ausencia. También tuve que despertar cada día sabiendo que la persona que amaba decidió irse al otro lado del mundo porque creyó que no se sentía suficiente de estar a mi lado. Tori. No me siento suficiente. Izuku. Entonces me lo hubieras dicho y ambos habríamos encontrado una solución juntos. El grito retumbó entre ambos y fue devorado por el mar. Tori se quedó inmóvil, completamente desarmada, con lágrimas corriéndole por el rostro. Izuku respiraba con fuerza, los hombros tensos, los puños cerrados a los costados. Toda la calma del principio se había roto al fin, dejando expuesto el dolor real. Izuku. ¿Sabes qué fue 10 peor? No fue perder un poder. No fue tener que dejar atrás ese sueño, fue amarte todavía después de que te fueras, fue seguir preguntándome si estabas bien. Mirando por redes sociales todos tus logros, tanto como heroína como artista, fue imaginarte sola, sufriendo, y aún así no poder dejar de extrafarte. Fue no poder odiarte del todo aunque una parte de mí quisiera hacerlo. El rostro de Tori se contrajo todavía más. Dio un paso atrás, apenas uno. Tori. Izuku. Izuku. ¡No! Escúchame tú ahora. Porque te pasaste 8 años decidiendo sola lo que yo debía sentir, lo que yo debía perdonar, lo que yo podía soportar. Y yo nunca te pedí eso. Y nunca te pedí que te fueras. Eso terminó de destrozarla. Tori se llevó una mano a los ojos, llorando ya sin ninguna contención. Tori. Tenía miedo. Izuku la miró en silencio, todavía agitado. Tori. Tenía miedo de volver antes y ver en tus ojos todo lo que habías perdido. Tenía miedo de que algún día me miraras y vieras a la persona que te arrastró a todo ese dolor. Tenía miedo de que me odiaras. Tenía miedo de no volver a merecer estar a tu lado. Su voz temblaba tanto que por momentos apenas se entendía, pero siguió hablando igual, porque ya no tenía sentido callarse. Tori. Y huí, lo sé. Huí como una cobarde. No porque no te amara, sino porque te amaba tanto que no sabía cómo soportar seguir viéndote sufrir y sentirme parte de la razón. Izuku cerró los ojos un instante. El enojo seguía allí, vivo, pero ahora estaba mezclado con algo peor. Agotamiento. 8 años de agotamiento. Izuku. Debiste decírmelo. Tori. Lo sé. Izuku. Debiste confiar en mí. Tori. Lo sé. Izuku. Debiste volver antes. Ella soltó un sollozo roto. Tori. Lo sé. El silencio que cayó después fue espeso, doloroso, casi insoportable. El mar seguía rugiendo detrás de ellos, el viento seguía moviendo sus ropas como si intentara enfriar algo que llevaba demasiado tiempo ardiendo. Izuku seguía respirando con fuerza, y Tori ya no tenía fuerzas para apartar la vista, aunque cada segundo le doliera como una herida abierta. Cuando él volvió a hablar, ya no gritó. Su voz salió más baja. Más cansada. Izuku. No sé si puedo quitarte esa culpa de encima hoy. Tori tragó saliva. Izuku. Y no sé si puedo perdonarte ahora mismo. Ella asintió despacio, con el rostro empapado en lágrimas. Tori. No me lo merezco de todas formas. Izuku sostuvo su mirada durante varios segundos, como si todavía intentara ordenar todo lo que seguía ardiendo dentro de él. Izuku. Entonces, ¿por qué viniste esta noche? ¿A intentar que volviéramos? Tori tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue apenas un hilo, pero no por falta de verdad, sino por exceso de ella. Tori. No, sé que perdonarme no es tan fácil luego de herirte así. Vine porque no quería seguir viviendo sabiendo que la última versión de mí que tenías era la de alguien que simplemente dejó de amarte. Porque eso nunca fue cierto. Porque aunque me odie por haber huido, aunque no crea merecer tu perdón, necesitabas saber que te amé todo este tiempo. Y que todavía te amo. Izuku apretó la mandíbula y apartó la mirada un segundo, como si escuchar eso le doliera demasiado. Izuku. No digas eso como si facilitara algo. Tori.
Entre nosotros las cosas nunca fueron fáciles. El viento volvió a colarse entre ambos, enfriando apenas el aire después del incendio, pero sin apagar nada. Seguía doliendo. Seguía quemando. Seguía habiendo demasiadas cosas rotas entre ellos. Sin embargo, por primera vez en años, el dolor estaba allí, expuesto, dicho con todas sus letras. Izuku volvió a mirarla. Su expresión era una mezcla imposible de tristeza, amor herido y cansancio. Izuku, te amé demasiado como para que esto no importe. Tori sintió que se le cerraba la garganta otra vez, pero esta vez no apartó la vista. Tori, entonces deja que importe. Aunque me rompa. Aunque tardemos. Aunque no puedas perdonarme ahora. Pero deja que importe, Izuku, porque para mí nunca dejó de importar. Izuku no respondió enseguida. Se quedó allí, inmóvil, mirándola con una mezcla devastadora de angustia y tristeza. Ya no había rabia en su expresión como hacía unos instantes, sino algo mucho más silencioso y, por eso mismo, más doloroso. Sus ojos seguían fijos en ella, como si quisiera decir algo, cualquier cosa, pero todas las palabras se hubieran quedado atrapadas en algún lugar demasiado hondo dentro del pecho. El viento seguía golpeando la playa con esa frialdad persistente, moviéndole el cabello hacia un costado, y la cicatriz bajo su ojo derecho parecía todavía más marcada bajo la tenue luz de la noche. Tori sostuvo esa mirada durante unos segundos más, notando con una punzada insoportable que él no estaba retrocediendo, pero tampoco podía acercarse. Seguía allí, atrapado en el mismo dolor que ella, en el mismo amor herido, en la misma imposibilidad de resolver 8 años de ausencia en una sola noche. La bicolor tragó saliva. Sentía el cuerpo entero temblándole. El pecho demasiado apretado. La garganta ardiendo por todo lo que había dicho, por todo lo que seguía sintiendo y por todo lo que, aún así, seguía sin tener arreglo. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero hizo un último esfuerzo por sostenerse en pie sin quebrarse más de lo que ya estaba. Tori. Ya no tengo nada más que decirte. Su voz salió baja, frágil, rota en los bordes. Tori. Y no quiero que mi presencia te moleste más de lo que ya lo hace. La frase le dolió incluso a ella misma al decirla. No porque quisiera irse, sino precisamente porque no quería hacerlo. Porque una parte de ella deseaba quedarse allí, aunque fuera en silencio, aunque fuera a varios pasos de distancia, aunque solo fuera para seguir viéndolo un poco más. Pero sabía que no podía. No después de todo lo que acababan de abrir entre ambos. No después de haber dejado la herida latiendo a cielo abierto. Tori inhaló con dificultad, reuniendo el poco control que todavía le quedaba, y entonces la energía comenzó a brotar de su espalda. Las alas de luz se desplegaron detrás de ella con un resplandor cálido, hermoso y triste al mismo tiempo, iluminando apenas la arena a su alrededor y dibujando destellos dorados en medio de la oscuridad de la playa. El viento agitó con más fuerza su cabello bicolor mientras esa energía viva se extendía por completo detrás de su figura. Con lágrimas todavía acumuladas en los ojos, Tori lo miró una última vez. Tori. Buenas noches, Izuku. Él no respondió. No porque no quisiera, sino porque no pudo. Tori sostuvo esa imagen apenas un segundo más, como si quisiera guardarla dentro de sí aunque le doliera, y luego se impulsó hacia arriba. Sus alas batieron una sola vez con fuerza y su cuerpo se elevó del suelo, dejando atrás la arena húmeda, el borde del mar y la figura inmóvil del peliverde. Izuku la siguió con la mirada, la vio ascender en medio de la noche, alejarse poco a poco mientras la luz de sus alas se volvía más pequeña en la distancia. No se movió. No la llamó. No intentó detenerla esta vez. Solo se quedó allí, con el cuerpo rígido y el corazón desgarrado, observando cómo volvía a irse. Y fue recién cuando la distancia terminó de tragársela que algo dentro de él se rompió por completo. Las lágrimas empezaron a caerle sin aviso real, una detrás de otra, rápidas, abundantes, imposibles de contener. No eran unas pocas lágrimas silenciosas. Eran demasiadas. Demasiados años apretados dentro del pecho. Demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiado amor todavía vivo donde también seguía latiendo la herida. A pesar de haber dejado atrás hacía mucho tiempo al chico llorón que una vez fue, esa noche no pudo hacer nada para detenerlas. Cayeron y cayeron sin parar, resbalando por sus mejillas mientras permanecía solo en la orilla, con el rostro inclinado apenas hacia donde Tori había desaparecido. La playa Dagobah siguió respirando alrededor de él, indiferente y eterna. Años atrás, en ese mismo lugar, había recibido un tesoro de manos de su ídolo. Una promesa. Un sueño. La prueba de que su vida podía cambiar para siempre. Y ahora, esa misma playa era también testigo de otra clase de verdad.
La de dos corazones rotos que seguían amándose. Y que todavía no habían sanado.